porque queremos que Dios aumente nuestra fe. Aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentar Aumenta mi fe, crece en mi fe, con nuestro hermano Aumérico Tejada. Que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los redes creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Aumérico Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Vamos a comenzar este evento con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Strux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. En el segmento anterior estábamos diciendo de que en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, versículo 20 en adelante, dice de que el ángel se le aparece a José y le dice: José, hijo de David, el heredero de la promesa, es llamado por la palabra a acoger el don como un acto supremo de decisión y de libertad. No temas, le dice el ángel. Las primeras palabras del hombre a Dios son: tuve miedo, en Génesis capítulo 3. Por eso, no temas, es la primera palabra que el Señor le dirige al hombre cuando se manifiesta. El miedo, principio de toda fuga, es lo contrario de la fe. Y el ángel le dice: no temas tomar contigo a María. Hermanos, María es medianera de todo don de Dios. En estos primeros 2 capítulos, el Hijo siempre presentado con su madre. Quien rechaza a la madre, rechaza al Hijo. La primera herejía, siempre constante, es el docetismo, que considera irrelevante la mediación histórica. Separar a Jesús de María, separar a María de Israel y de la iglesia y de los hermanos, es rechazar su carne. Es rechazar la carne de Jesús. Salvación de toda carne. El cristianismo se convierte en ideología o en una gnosis, que no tiene nada que ver con el cristianismo ni con Cristo crucificado. Revelación de Dios y liberación del hombre.
quien dice, Cristo sí, pero Israel no. Cristo sí, pero la iglesia no. Cristo sí, pero el mundo no. Rechaza al mismo Cristo, que se mezcló en un destino único con Israel, con la iglesia y con el mundo. La historia no es algo pasado que ya no existe. Es como las raíces para que el árbol le suministraran linfa y le permiten elevarse hacia el cielo sin caerse al primer viento. Y el ángel le dice, lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Hermanos, lo que hay en María viene de Dios. Al desposarse con la madre, acoges al hijo. Y el versículo 21 dice, dará a luz a un hijo y tú le pondrás por nombre. María lo da a luz. Tú le pondrás el nombre. Entras en relación con él y él contigo. Esta es la dignidad sublime del creyente. Llamar por su nombre al nombre. Ser su interlocutor. Hablar con él como un amigo a un amigo. Jesús significa el Señor salva. Es el nombre de Dios. Su realidad para quien lo llama. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, como lo dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. En ningún otro nombre hay salvación, según Hechos capítulo 4, porque es el nombre del cual todo nombre recibe vida. Puede ser invocado por toda persona, por muy perdida que esté. Es el Señor que salva. Salvará a su pueblo de sus pecados, le dice el ángel. Todos me reconocerán, más chico al más grande, del más chico al más grande, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Lo dice Jeremías capítulo 31. Hermanos, llamamos a Dios por su nombre precisamente porque estamos perdidos y somos salvados. Dios es amor sin límites. Así lo conocemos solo en el perdón. Y el versículo 22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliese la escritura. La historia de Jesús se mira en continuidad con la de Israel, como cumplimiento de la promesa hecha a él. El versículo 23 dice, la Virgen concebirá. Hermanos, esta es la cita que anuncia Isaías capítulo 7, donde al rey se le promete un hijo como garantía de la fidelidad de Dios. Es una señal que el rey no se atreve a pedir y que en cambio Dios quiere darle. En cambio, ¿cuántas otras señales pedimos que Él no nos quiere dar? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es el Dios que salva, porque es el Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros y para nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Significa relación íntima, unión, consuelo, alegría, fuerza, intercambio. Él está siempre con nosotros, en nuestra compañía, mientras también nosotros estemos en compañía de Jesús, nos dice 1
Tesalonicenses capítulo 4. Con Él, el Hijo, nosotros somos finalmente nosotros mismos. El versículo 24 dice, despertando José del sueño. Hermanos, el sueño de José, por la palabra que el Señor le dirige, se convierte en un despertar, una resurrección. Y José hizo como el ángel del Señor le había mandado. José escucha y cumple la palabra. Lo que no viene de su miedo, sino de Dios, es el nuevo Dan, que escucha al Señor, se despierta de las pesadillas de la antigua mentira y se encuentra frente a su esposa, y con ella está el mismo Hijo de Dios, que es su vida. Y dice la Escritura que José tomó consigo a su mujer. José abre el corazón y la mano para recibir el don. Hace lo contrario de Adán, que la cerró para arrebatarlo. El versículo 25 dice, y sin haber tenido relaciones, aquí, hermanos, se subraya el nacimiento virginal. Jesús, nacido de mujer según la carne, es hijo de Dios según el Espíritu, para que toda carne reciba la filiación divina, como lo anuncia el profeta, el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 4. Y dice que José le puso el nombre de Jesús. El capítulo comienza y termina con el nombre Jesús. Y nos dice quién es Cristo, el Hijo esperado de David, punto de llegada de la promesa, el inesperado descendiente de Abraham, bendición para todos los pueblos, el Dios que salva, el Dios con nosotros, el Hijo, el don de Dios, Dios mismo como don que recibimos a través de María. Cuando miras un pasaje con el ojo desnudo, tiene un aspecto ordinario, quizás sin llamar mayormente la atención, pero cuando te pones unos espejuelos ahumados, unos lentes de cierto color, entonces toda la vida cambia, aunque sigue siendo el mismo paisaje. Sin embargo, hermano que me escuchas, cambia totalmente de tonalidad, de luz, de color y por eso de impresión general. Ahora bien, este es también el propósito de los dos primeros capítulos que Mateo hace preceder a su evangelio, propiamente tal. En el evangelio mismo, o sea, a partir del capítulo 3, nos relata la vida y los hechos de ese carpintero de Nazaret, que se metió de predicador y taumaturgo, y que, por meterse de redentor, salió crucificado. De por sí, pudiera decirse, no hay nada en esta historia que exija una aplicación o una explicación sobrenatural. Ha habido tantos trabajadores en el mundo que se metieron de predicador, ha habido cantidad de taumaturgos, ha habido muchos que pretendían ser redentores, pero que acabaron fracasados. Luego, en esto, de por sí,
no hay nada del otro mundo. Pero Mateo quiere que leamos la historia de este carpintero bajo una luz especial. Quiere que la interpretemos bajo un enfoque providencial. Quiere que la entendamos y acojamos por lo que en el fondo es un anuncio de salvación. El buen mensaje de nuestra liberación. Por eso es que Mateo comienza poniéndonos en las narices unos espejuelos ahumados, unos lentes de color para que leamos el resto de su libro bajo la luz de ese color. Y así percibamos todo su mensaje bajo el enfoque especial que él en estos primeros 2 capítulos nos propone. ¿Cuál es entonces esa luz especial? Ese enfoque específico de estos 2 capítulos que estos 2 capítulos nos proponen. Ya lo dice en su capítulo 1. Se trata del carpintero Jesús, que es Cristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Con esto quiere decir que Jesús es rey mesiánico, tan ardientemente esperado y tan frecuentemente profetizado, sobre todo en las grandes promesas a Abraham y a David. Él, por lo tanto, hermano que me escuchas, es la manifestación de la fidelidad de Dios para con los judíos y de la misericordia de Dios para con los gentiles, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículos 8 y 9. Hermanos, aquí vemos que el apóstol San Pablo amplía sus horizontes. Ya no habla solo a los fuertes y a los débiles. Su exhortación se dirige ahora a toda la comunidad cristiana de Roma, formada por 2 grandes grupos, judíos y gentiles. El apóstol Pablo les dice: acójanse mutuamente, sin diferencia, sin distinciones. El ejemplo es nuevamente Cristo, que acogió a unos y otros para la gloria de Dios. Hermanos, la gloria de Dios Padre es la finalidad última de las obras de Cristo, según lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 2. Y debe ser también el fin de toda vida cristiana, ya sea personal o comunitariamente, según lo dice 1 Corintios capítulo 10. Hermanos, Cristo, ofreciendo el evangelio a Israel, ha dado testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. Leamos las Escrituras. En efecto, no por la ley, sino por la justicia de la fe, fue hecha a Abraham y su posteridad la promesa de ser herederos del mundo, porque si son herederos los de la ley, la fe carece de objeto y la promesa queda abolida, porque la ley produce la ira. Por el contrario, donde no hay ley, no hay transgresión. Por eso depende de la fe, para que sea don y la promesa quede asegurada para toda la posteridad. No tan solo para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, padre de todos nosotros, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos,
capítulo 4. Así también, en la conversión de paganos, Dios proclama su misericordia. Leamos las Escrituras. Aquel que puede consolidarlos conforme al Evangelio mío y la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente por las Escrituras que lo predicen por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe, como está en Romanos capítulo 16. Hermanos, este misterio es el gran secreto finalmente revelado de la sabiduría de Dios, que es misteriosa, que estaba escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos, para gloria nuestra, cuyo único objeto es la fe en Cristo Jesús, y a la salvación a la cual son llamados los gentiles, que somos todos nosotros los no judíos. Aquí, pues, en Romanos capítulo 15, el apóstol Pablo pone de relieve con solemnidad el doble aspecto de la obra salvífica de Cristo en favor de los judíos y de los gentiles. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, haciéndolo nacer de una mujer y haciéndolo surgir del pueblo de Israel, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 4. Hermanos, con la encarnación, la historia ha llegado a su momento culminante. Ha quedado definitiva y plenamente orientada hacia Dios. Las palabras nacido de mujer subrayan la verdadera humanidad de Jesús y enseñan el papel de la Virgen María, la nueva Eva en la obra de la redención. La salvación preparada en el Antiguo Testamento ha sido cumplida por Jesús, que inaugura la era mesiánica en el momento querido por Dios. Leamos las Escrituras. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértase y crean en la buena nueva, como lo dice el Señor Jesús en Marcos capítulo 1. Pues bien, hermano y hermana que me escuchas, Romanos 15 dice que Cristo fue hecho ministro de la circuncisión, es decir, ministro de la alianza, cuyo signo era la circuncisión, que está relatado en Génesis capítulo 17. Primero, para que por la fidelidad de Dios se realizaran las promesas hechas a los padres o patriarcas, pues Dios es siempre fiel y cumple su palabra, según Génesis capítulo 12. Y segundo, para que por la misericordia divina los gentiles pudieran dar gloria al Dios único y verdadero, pues Dios es misericordioso para con todos, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 11. Hermanos, según el designio de Dios, el evangelio se anunciará a todas las gentes para salvación de los que crean, juntamente con los profetas y el mismo apóstol Pablo. La iglesia espera el día conocido solo por Dios,
en que todos los pueblos con una sola voz invocarán al Señor y le servirán bajo un mismo yugo, según Sofonías capítulo 3. Sin embargo, hermano que me escuchas, el apóstol Pablo no especifica más. El reconocimiento de Jesucristo como Mesías por parte de los judíos es un misterio y no sabemos cuándo tendrá lugar. Lo cierto es que Dios es siempre fiel a sus promesas y nunca se vuelve atrás. Por otra parte, el apóstol Pablo recuerda a los judíos cristianos que si Dios hizo nacer del pueblo de Israel al Mesías, fue para cumplir las promesas hechas a los patriarcas, a saber, de todas las familias pudieran gozar de la bendición divina, como está en Génesis capítulo 12. Y por otra, recuerda a los gentiles cristianos que si por la misericordia divina ellos pueden glorificar a Dios, es gracias a Cristo, el cual fue enviado como un hijo del pueblo judío, que es el pueblo de la alianza, según Romanos capítulo 1. Luego, para apoyar su tesis teológica, el apóstol Pablo acude a 4 textos del Antiguo Testamento, 2 de los Salmos del 18 y el 97, 1 de la ley de Deuteronomio capítulo 32 y 1 de los profetas Isaías capítulo 11. En los 4 textos hay una mención explícita a los gentiles, que son invitados a regocijarse con el pueblo de Israel y a unirse a él para celebrar, para alabar y para ensalzar el nombre del Señor, aun cuando Cristo no fue enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, según Mateo capítulo 15. Sin embargo, hermano que me escuchas, bien sabía él que el Hijo del Hombre había venido para dar su vida como redención de muchos, según Mateo capítulo 20. Y de un día vendrán muchos de oriente y de occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, según nos dice Mateo capítulo 8. Por eso hace Mateo 2 cosas en estos 2 capítulos. Primero, pone la genealogía o lista de antepasados de Jesús, para dejar ver que los 6 periodos de la historia de salvación anteriores a Jesús culminan en él, de modo que con él empieza el 7º periodo, el del cumplimiento de todas las esperanzas. La segunda cosa es dejarnos ver en 5 casos escogidos cómo en efecto se cumplieron en Jesús las profecías del Antiguo Testamento. En la genealogía vemos que Mateo quiere resaltar en esta lista especialmente 2 personajes, Abraham y David. ¿Por qué? Porque a ambos fueron hechas las promesas principales del Antiguo Testamento. A Abraham Dios le había prometido: en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, en Génesis capítulo 18. Y a David le había prometido: afirmaré después de ti
el descendiente que saldrá de tu linaje, y consolidaré el trono de su realeza. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. No apartaré de él mi amor. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme para siempre. En 2 Samuel, capítulo 7. Y en estas dos promesas básicas, los profetas habían enganchado todas las demás promesas mesiánicas. Luego, ahora, Mateo quiere presentarnos a Jesús como ese descendiente especial de Abraham y David, y por lo tanto, como el heredero legítimo de esas promesas y de las demás profecías. Vayamos a Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17, donde vemos que en la genealogía, San Mateo muestra que en Jesucristo se cumple la promesa de salvación hecha por Dios a Abraham en favor de toda la humanidad en Génesis capítulo 12, y que es el rey Mesías, descendiente del rey David, cuyo reino no tendrá fin, según 2 Samuel capítulo 7. O sea que la genealogía de Mateo detalla la ascendencia israelita de Jesús para vincularlo a los principales depositorios de las promesas mesiánicas, según Isaías capítulo 7. Hermanos, el apóstol Mateo destaca la ascendencia dinástica, o bien la equivalencia entre la descendencia legal, que es la ley del liberato que está en Deuteronomio capítulo 25, y la ley natural. Esta lista termina con José, cuya paternidad legal sobre Jesús bastará para conferir a Jesús los derechos hereditarios, aquí los del linaje de David, los linaje davídico, por supuesto. Los evangelistas no dicen que María perteneciera al linaje del rey David. En este elenco aparecen 4 mujeres, todas extranjeras, que de modo sorprendente se incorporaron a la historia de Israel, es decir, a la historia de salvación. Son un símbolo de que la redención alcanza a toda la humanidad. También incluye algunos personajes cuya conducta no fue recta, mostrando así que la providencia divina en ocasiones sigue caminos que resultan misteriosos para los hombres. Es interesante observar de Lucas en su capítulo 3, que da también una lista de antepasados de Jesús, que en parte coincide con la de Mateo, en la parte que va de Abraham a David, pero en 2 aspectos es muy distinta. Primero, en el sentido de que mientras Mateo se para en Abraham, Lucas va más allá para remontarse hasta Adán en Lucas capítulo 3. Con esto, Lucas quiere expresar que Jesús va a ser el redentor no solo para los descendientes de Abraham, sino para todos los pueblos de la tierra, que en Adán tienen un símbolo común de unidad. La otra diferencia es que casi todos los nombres entre David y José son distintos en Mateo y Lucas. La razón probable de esta divergencia es que el padre natural de José era otro que su padre adoptivo. Por tanto, hermano que me escuchas, Mateo no mencionaría el padre adoptivo, donde Lucas se fijaría más bien en el padre natural. Cada uno con su lista distinta de antepasados. Esto nos puede parecer extraño,
pues es de tener en cuenta que para la mentalidad judía era más importante la paternidad legal que la paternidad natural. Lo vemos aquí en el caso del propio Jesús respecto a José. Aunque José no es su padre natural, sino legal, pues solo María era su única progenitora natural. Sin embargo, no se nos da la genealogía de Jesús según la línea de María, sino según la de José. El que Mateo está bien consciente de que José no tuvo nada que ver con el origen material de Jesús. Se ve muy claro, donde de una manera llamativa dice: José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De hecho, para explicar este nacimiento tan poco natural, le va a servir el relato que nos dará en el resto del capítulo. Pero además de María, hay otras 4 mujeres que son mencionadas en esta genealogía. Pero todas ellas son dudosas, pues Tamar concibió de modo incestuoso de su propio suegro Judá, en Génesis capítulo 38. Rahab era una ramera, según Josué capítulo 2. Ruth era una pagana, según Ruth capítulo 1. Y Betsabé había mantenido una relación adúltera con el rey David, por la cual el rey David hizo matar a su amigo Urías, el marido de ella. Y lo pueden leer en 2 Samuel capítulo 11 y 12. ¿Por qué menciona Mateo solo a estas 4 mujeres dudosas? ¿Qué prejuicio antifemenino tal vez? Claro que no. Sino para dejarnos ver que el Hijo de Dios ha querido hacerse solidario con la humanidad pecadora y sus desvaríos, hasta en las raíces de su propia existencia humana. O, como dice San Pablo, con palabras casi desconcertantes: a quien no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros por él viniésemos a hacer justicia de Dios, como está en 2 Corintios capítulo 5. Hermanos, ahora Mateo explica lo de Mateo capítulo 1, versículo 16. Aquí Jesús es llamado Cristo, nombre griego que corresponde al hebreo de Mesías o ungido, que está en Éxodo capítulo 30. Y en Éxodo capítulo 30 también vemos el óleo de la unción en los textos históricos antiguos del Antiguo Testamento. La unción es reservada al rey. Lo vemos con la unción de Saúl, el primer rey de Israel, en 1 Samuel capítulo 10, que también le confiere un carácter sagrado. El rey es el ungido de Yahvé. En hebreo, Mesías. En griego, Cristo. Este título se aplicó luego al rey futuro, del que David era tipo. Y en el Nuevo Testamento lo aplica a Cristo Jesús. Por otra parte, una tradición antigua reserva la unción al sumo sacerdote en Levítico capítulo 4, pero pronto se extendió a los sacerdotes judíos. Según la ley de Moisés, los esponsales daban los mismos derechos y deberes que el matrimonio. Por tanto, cuando José se dio cuenta de que su prometida María estaba encinta, aunque no podía ser de él, tenía que seguir la ley, según la cual
o la podía denunciar y hacer lapidar, según Deuteronomio capítulo 22, o la podía divorciar sin hacer ruido, según Deuteronomio capítulo 24. Por lo visto había optado por eso es justo, es decir, quiere cumplir con la ley, pero sin usar de todo su rigor, sino de la manera más humanitaria posible. Pero entonces, Dios, por medio de su mensajero o ángel, lo pueden leer en Hebreos capítulo 1, le anuncia el misterio de la encarnación. Nota que en Lucas capítulo 1, la anunciación del ángel se dirige a María. En Mateo se dirige a José, sin que haya contradicción, porque en Mateo José ocupa casi la misma prominencia providencial que en Lucas ocupa María. Esto es porque para Mateo, la descendencia davídica le llega a Jesús por la vía de José, no de María. Y así, por medio de José, Jesús es el mesa de David, no por medio de María. Por eso, el ángel le saluda con su título oficial cuando le dice: José, hijo de David. Por eso, también insiste el Evangelio 2 veces que no fue María, sino José quien dio al niño su nombre. A quien tú pondrás por nombre Jesús, le dice el ángel. Y a quien él puso por nombre Jesús, lo dice la Escritura. Dice el ángel que María concibió por obra del Espíritu Santo. Hermanos, en el Antiguo Testamento había una serie de mujeres estériles que humanamente no podían concebir, pero que después de muchos años concibieron por milagro de Dios. Y los niños así nacidos resultaron ser grandes líderes de Israel, no sin más fruto del proceso humano ordinario, sino de la bondad de Dios para con su pueblo. Por ejemplo, cuando Sara da luz a Isaac, cuando Rebeca da luz a Jacob, cuando Raquel da luz a José, cuando Ana da luz a Samuel, y por último, cuando Isabel da luz a Juan el Bautista. Luego, hermano que me escuchas, ahora María y Jesús vienen a culminar toda esta línea de nacimientos providenciales. De modo que Jesús va a ser el líder por la excelencia del pueblo de Dios. O mejor dicho, supera esta lista, pues ahora, sin intervención alguna de varón, María ha concebido del Espíritu Santo, es decir, de aquella fuerza de amor en Dios que ha creado todas las cosas al principio, según Génesis capítulo 1 y el Salmo número 33, y para quien no hay nada imposible, como lo dice Lucas en su capítulo 1, porque con Jesús empieza la nueva creación, la de la gracia, y Jesús mismo es el don máximo del amor de Dios hacia nosotros. Vayamos a Juan, versículos 16 al 18.
donde aquí vemos que el autor de todo este plan de salvación es Dios Padre. Su amor inmenso al mundo entero lo llenó a dar, lo llegó a entregar al Hijo, al unigénito. En el calificativo unigénito se esconde también la idea de amado. En forma particular y única, la idea tiene como trasfondo la historia de Abraham, invitado por Dios a sacrificar a su hijo. Toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien más amas, a Isaac. Vete al país de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, como está relatado en Génesis capítulo 22. Y en Juan capítulo 3, el Padre es aquel que envía al Hijo, lo consagra, lo da al mundo para salvarlo y darle vida. Hermanos, esta misión del Hijo, en la que se cumple la obra del Padre, introduce a los hombres y a todos los creyentes en la comunión perfecta que une al Padre y al Hijo. Esta misión será prolongada por la misión de los apóstoles y después por la misión de todos nosotros los creyentes. Hermanos, Dios ama desde siempre al mundo, aunque el mundo lo rechace. El amor del Padre es gratuito y sin reservas. El Hijo, que lo conoce y en él vive, da testimonio de él en la cruz. El evangelista Juan quiere llevarnos a confesar maravillados que nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios, que el amor de Dios nos tiene, porque Dios es amor, cuando lo dice en 1 de Juan, capítulo 4. Solo a esta luz podemos comprender rectamente toda la revelación y corregir cualquier interpretación. ¿Por qué envía el Padre al Hijo? ¿Acaso no podía él mismo venir y encarnarse? Pero nos ha entregado a su Hijo, ya que solo en él, que ama como es amado, descubrimos nuestra identidad de hijos del Padre. Hermanos, Jesús, por ser el Hijo, ha vivido lo que también nosotros estamos llamados a vivir: la filiación y la consiguiente fraternidad. Nos ama con el mismo amor que con el Padre lo ama, y nos da la certeza de que el Padre nos ama como a Él, con un amor que es anterior a la fundación del mundo, según Juan capítulo 17. Hermanos, la salvación consiste en creer en Jesús crucificado, el Hijo del Hombre levantado. Él es la palabra, luz y vida de todo creyente, hecha carne para darnos a nuestro Padre. En Él nos es dada nuestra identidad de hijos y somos lo que somos. Fuera de Él somos lo que no somos, la nada de nosotros mismos. En consecuencia, acogerlo a Él, al Hijo, significa encontrarnos a nosotros mismos, y rechazarlo equivale a perdernos. Y cuando el apóstol Juan menciona
El misterioso es preciso. No se trata de una necesidad trágica y fatídica. La razón de esa necesidad es el amor de Dios hacia todos nosotros. Amor que es amor generoso, amor constante, amor universal. La posición enfática del verbo al principio subraya que todo el acento de la frase está en esta caridad. El objeto de este amor, su extensión, es el mundo entero, la humanidad total, cada uno de sus miembros, y el don, manifestación y signo del amor es su propio Hijo hecho carne, el Hijo único, destinado a ser entregado en la cruz. La finalidad de esa donación es la salvación universal, inmediata y definitiva. Quien cree en el Hijo no perecerá, será salvo, se verá libre de la muerte, recibirá vida eterna, según Juan capítulo 10. La condición única para gozar de esa vida eterna es que nosotros tengamos fe y que nos entreguemos a Jesús. El Hijo comparte el juicio del Padre, y cuando vemos que Jesús entra en el templo blandiendo el látigo, no para juzgar y condenar al mundo pecador, pero precisamente para eso ha venido, para salvarlo, para purificando el templo, desmonizando con su cruz la imagen diabólica que el hombre se ha forjado de Dios y de sí. En Jesús, que está elevado, obtenemos el verdadero conocimiento de su ser y del nuestro, que la boca de la serpiente nos había arrebatado. El látigo que purifica el templo es su cruz. Ni la salvación ni la perdición son consecuencia de ninguna predestinación vivida, pues ha creado todo para la vida y no hay veneno mortal en sus criaturas, aparte de aquel que nosotros mismos nos hemos procurado, dando crédito a nuestros temores más que a él, como nos lo dice Sabiduría, capítulo 1. Pero por más que lo hayamos abandonado a él, manantial de agua viva, según Jeremías, capítulo 2, él no nos abandona jamás. Todo lo contrario, nos ha dado a sentir su amor apasionado y dramático, perdiéndose a sí mismo por nosotros, en el abandono del Hijo en la cruz, según lo dice Marcos, capítulo 15. Ningún abandonado está en mayor desolación que él. Aquí el apóstol Juan proclama la salvación universal traída por Jesús. Jesús, ¿qué quiere decir? Yahvé salva. No podría traer una misión de castigo ni de condenación, sino que toda ella fue una misión de salvación. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a despedirnos con una oración. Manténgase en sintonía. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica,
con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que nuestras vidas entregadas al Evangelio sea la mayor alegría de nosotros. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.